Bueno, yo soy el doctor Daniel Strozzi, profesor adjunto de Medicina Familiar del Departamento de Medicina Familiar del UDELAR. Y en este video lo que estuvimos editando justamente es una presentación del examen físico cardiovascular. El examen físico cardiovascular tiene que ser un examen sistemático, como todos los exámenes físicos que ustedes van a estar realizando. Si bien ahora separamos por un tema de aprendizaje las diferentes aparatos y sistemas, esto se realiza después de forma integral. Ahora lo que vamos a ver en esta presentación es el examen físico cardiovascular. Vamos a tener una sistemática realizada ya hecha por un profesor de la vieja escuela, digamos, de semiología, que es el profesor emérito de la UBA, Fernando La Sala, y la doctora Mercedes Traversa, que es quien la está acompañando en el video. Nosotros hicimos una edición para quitar las partes, digamos, que no serían tan necesarias en esta instancia, por ejemplo, lo que es la percusión cardíaca o la toma de la presión arterial, que también está en el video original y que ustedes tienen en otra presentación. Así que ahora pasamos entonces al inicio del video. Este video está destinado a la semiología cardiovascular y pretendemos o vamos a intentar mostrarles algunos aspectos del examen físico del corazón y de las arterias para complementar con la lectura del fascículo correspondiente. En la primera entrevista con el paciente, el médico debe evaluar el pulso arterial. Cuéntenos, doctor, ¿en qué arteria se registra y cuál es la técnica? El pulso arterial se registra en la arteria radial que corre por la corredera radial. Se toma con los 3 dedos centrales de la mano y no con el pulgar, porque el pulgar tiene pulso propio y puede llegarse a la confusión de pensar que el pulso propio es el pulso del paciente. ¿Por qué se utilizan los 3 dedos de la mano? Porque con el dedo proximal, que es el anular, se debe hacer compresión para evaluar la tensión o dureza del pulso. La fuerza que haya que imprimir para hacer desaparecer el pulso en los otros 2 dedos habla de alguna manera de la presión de pulso y del estado anatómico de la arteria. El dedo último, en este caso el índice, sirve para determinar si el paciente tiene reflujo cubital a través de los arcos palmares. Entonces, porque si tuviera reflujo cubital, no se podría registrar bien la tensión o dureza del pulso. Como hemos visto en el fascículo, en el pulso se analizan la frecuencia, la regularidad, la igualdad, la tensión, la amplitud y la forma. En este gráfico mostramos el registro del pulso arterial, primer ruido cardíaco M1, segundo A2, y entre el primero y el segundo ruido, es decir, coincidiendo con la sístole, se inscribe la onda de pulso. Esta tiene una onda ascendente y otra descendente, interrumpida esta última por la incisura dícrota para después continuar con la onda dícrota normal. ¿Los arteriales se deben examinar y cuál es el significado del llamado pulso diferente? Los otros pulsos que se examinan en miembros superiores, el pulso humeral, que es el pulso que se utiliza para el registro de la tensión arterial. Es el pulso habitual que uno busca antes de proceder al método auscultatorio. Otros pulsos que se investigan son los pulsos carotídeos, sobre el borde anterior de los esternocleidomastoideos, los pulsos femorales en la arcada inguinal, el pulso popliteo, justamente en el hueco popliteo, con los 3 dedos centrales de la mano puestos en la región posterior de la rodilla, buscando el latido de la arteria poplitea. Por detrás del maléolo interno, el pulso tibial posterior, y en el dorso del pie, ligeramente por dentro del tendón extensor del dedo gordo, el pulso pedio. Cuando uno examina pulsos arteriales, puede comparar arterias homólogas y entonces reconocer si la amplitud de la onda pulsátil es igual justamente en esas arterias homólogas. Por eso se palpan simultáneamente las 2 arterias radiales, las femorales, otras arterias periféricas y fundamentalmente y con suavidad para
por la eventualidad de provocar reflejos vagales, las dos arterias carótidas. Y se analiza la amplitud, la simetría de la amplitud. Cuando esta simetría no es así, es decir, hay un pulso carotidio, por ejemplo, más amplio que el otro, uno debe pensar que el pulso menos amplio está provocado por una obstrucción al flujo de la sangre, ya sea por alguna patología del callado aórtico que obstruya parcialmente la salida del tronco brachiocefálico, de la carótida a la izquierda del callado, o de la propia arteria carótida. Esto es muy importante porque muchas veces explica accidentes isquémicos transitorios y aún síncope en pacientes con predisponen a la ateroesclerosis obstructiva. Pero además, lo que el médico no debe dejar de realizar cuando explora las arterias periféricas es la auscultación de las arterias, porque la existencia de un soplo arterial, carotidio, femoral, aún en la propia arteria aorta, debe hacer pensar de que hay una obstrucción en la luz vascular que genera turbulencia que se traduce semiológicamente por un soplo ocultable. Es decir, estos son procedimientos semiológicos muy sencillos, muy fáciles de reconocer, que no deben omitirse nunca en el examen físico. Con respecto a las arterias carótidas, y lo vamos a ver después cuando hablemos de las arritmias cardíacas, otro hecho que el médico debe reconocer es que en la proyección de la rama horizontal del maxilar hacia el borde anterior del esternocleidomastoideo, ahí donde late la carótida, está ubicado el seno carotidio, cuya estimulación o masaje genera un estímulo vagal que es capaz de enlentecer arritmias supraventriculares, como lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué otro dato de interés clínico se puede obtener de la palpación de las arterias? Cuando palpamos las arterias, sobre todo la arteria radial, si uno la explora en la corredera radial justamente, es fácilmente de advertir que no se reconocen en condiciones normales los bordes arteriales, porque si la arteria está anatómicamente sana, es difícil identificar los bordes. Hay una enfermedad muy característica que es la llamada esclerosis y calcificación de la túnica media de la arteria, o enfermedad de Monkeberg, que genera una arteria palpable, muy dura, muy difícil de comprimir, justamente con la maniobra que hablábamos inicialmente de comprimir la arteria para ver la presión que hace falta para suprimir la onda de pulso. Porque en realidad, si uno quiere evaluar la tensión arterial o presión sanguínea que el paciente tiene, utiliza el método clásico para la medición de la presión arterial. Doctor, ¿cómo se explora el pulso venoso y cuál es el significado clínico de la ingurgitación yugular? El pulso venoso se debe observar en la región lateral derecha del cuello. El pulso venoso normal se ve y no se palpa, y debe observarse conjuntamente con el registro del pulso radial. Cuando el pulso venoso colapsa, aparece la impulsión sistólica o la onda de pulso radial. Por eso se dice que el pulso venoso normal es negativo en relación al pulso arterial. El paciente, como está mostrado en el gráfico, debe estar en una posición de 45 grados de elevación de la cabeza, como lo hemos puesto aquí, y en condiciones normales, si uno va por el plano esternal, las yugulares se ven llenas de sangre justamente hasta el plano esternal. Cuando existe una ingurgitación yugular, esta puede ser de diferente grado y llegar a ocultarse la ingurgitación venosa por detrás de la mandíbula inferior. Pocas alteraciones del pulso venoso tienen significado clínico trascendente, entre ellas la onda A en cañón del bloqueo aurículo-ventricular completo, la onda A gigante de la estrechez tricuspidia, la desaparición de la onda A en la fibrilación auricular
y la onda regurgitante que hace que el pulso venoso se vuelva positivo con respecto al pulso arterial que caracteriza a la insuficiencia tricuspidia. Finalmente, en cuanto al significado clínico de la ingurgitación yugular, acá hemos mostrado, queremos mostrar en el esquema lo que es normal en el primer caso, que se vea la yugular turgente hasta el plano del mango del esternón en un paciente acostado a 45 grados, y en este otro caso una grosera ingurgitación yugular. La yugular se rellena hasta por debajo de la mandíbula, y esto está demostrando que este paciente tiene hipervolemia o hipertensión venosa. Por ejemplo, hipertensión venosa secundario a taponamiento cardíaco por pericarditis con derrame o pericarditis constrictiva, o hipertensión venosa secundaria a insuficiencia cardíaca derecha. Es decir, que la ingurgitación yugular es un signo semiológico de valor diagnóstico realmente.